Buenos días, hermanos queridos. Una alegría volver a estar en este día que el Señor nos ha bendecido, que Él ha guardado este momento. En la prédica anterior, si recuerdan, que me tocó compartirles, vimos el Apocalipsis en el capítulo 1. En este capítulo, resumiéndolo, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo como Dios. El Señor Jesucristo declara que fuera de Él no hay Dios. Él, el Padre, son uno. Esta palabra también dice el capítulo 1 que es para los siervos, para los que en Él creen, para los que en Él esperan. No es una palabra para cualquiera. Por eso Apocalipsis es entendido que es una palabra dirigida a nosotros, a su iglesia, a los que en Él esperan, a los que en Él han creído, a los que en Él también entregan su vida. También habla de que nosotros, los hijos de Dios, los muestra como las estrellas que están en su mano derecha. Y los candeleros son los que Él está en medio de los candeleros. Los candeleros representan a su iglesia. Entonces Él está hoy día aquí, en medio nuestro, porque aquí lo dice su palabra. No tengo que sentirlo, es porque su palabra lo dice y yo le creo, porque su palabra siempre se ha cumplido, en todo tiempo. Y las 7 iglesias también representan que está completo, que es un libro que está perfectamente hecho, completo, no le falta nada, no se le puede agregar ni quitar nada. Por tanto, es también un resumen de lo que es Apocalipsis. Y también, como último versículo, dice que revela las cosas que sucedieron, ¿cierto? Las que son y las que serán. Esto es lo que habla en el último versículo. Y para entender un poco esto qué significa, qué son las cosas que has visto, que le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán, las podemos interpretar como ¿cuáles son las iglesias que vio Juan? Justamente las iglesias que vio Juan están todas ubicadas en lo que hoy se llama Turquía. Y cosa curiosa, Turquía ha tenido todavía está terremoteando, cosa que no creo en casualidades, sino que hay que escudriñarlo todo. Lo que has visto, decía, las 7 iglesias. Estas 7 iglesias pertenecen en el tiempo de Juan, pero también las cosas que serían las iglesias que hoy día existen, las iglesias que hoy día están. ¿Y en qué están las iglesias de hoy en día? Nosotros, esta pequeña manada de los avellanos, en la reunión de oración, tenemos el listado 3 en el párrafo o en el punto 3. Mira lo que muchos han tocado leer esta oración. Y nosotros oramos los miércoles, los cuales invito a participar porque hay poder en la oración, hay poder, por lo tanto, debemos ser cubiertos en medio de esta congregación. Mira, y lo copié textual. Dice, y oramos así, por los predicadores que usando la Biblia enseñan doctrinas falsas y diabólicas, predican un evangelio distorsionado, no cristocéntrico, por los que usan la palabra pero le quitan o le agregan y la interpretan para su conveniencia, por los que enseñan el evangelio de la prosperidad, por los que engañan y manipulan a tantos, por los que se predican a ellos mismos para su propia gloria. Amonéstalos, Señor, por su avaricia e ilumina sus caminos
para que se arrepientan de sus maldades y engaños. Muchos de ellos te llamarán y clamarán, Señor, Señor, pero tú les dirás ese día, no os conozco. Esto es lo que oramos y es uno de los tantos puntos, como decían nuestras hermanas que estuvieron en misiones. Nuestra iglesia también ora por las misiones y ora por los enemigos, etc. Las tareas que el Señor nos ha dejado. ¿Y qué están otras iglesias? Le quiero pedir a mi hermano Javier si puede proyectarnos un extracto, pequeño video de una iglesia que hizo noticia en las redes sociales en Estados Unidos. The first one. As we hear kindness leads us to repentance, some of us need to fall to our knees and repent for our sins. Would you fall to your knees and cry out for repentance? You're ready to give your life to Christ, to repent and believe wherever you're at. So we're going to come to our knees now. So go ahead. All right, we stay focused. So first response is that you just feel the need to repent for sin in your life. The second one is you're crying out for the outpouring of God's love to lead people to repentance on your campus, in your family, in the nations, or your friends. And then some of you come to your knees knowing it's time to repent and believe. Mira, si se fijan, hermanos, en un minuto que dura este extracto de video, este profesor de la universidad que guiaba una reunión de oración, repite 7 veces en este pequeño extracto de un minuto, repite la palabra de arrepentimiento, arrepentirse. Entonces, y termina con la palabra creer. Hay un reconocimiento y lo fundamental que habla es de arrepentimiento. Enhorabuena, creemos, porque nuestra iglesia, Pequeña Manada de los Avellanos, ha rogado por estas iglesias que muchas veces han dejado llevarse por cosas más del mundo que por la palabra del Señor. Le llamaron a esto como un avivamiento. Pero si ustedes ven cómo terminaron esta reunión de oración, la terminaron en arrepentimiento. Es enhorabuena que haya arrepentimiento, porque la palabra, como la vamos a ver, habla a sus iglesias del arrepentimiento. Y también, volviendo al último versículo, el resumen del Apocalipsis, primer capítulo, termina diciendo, y las cosas de ser después de estas. Es decir, las cosas que serán, las cosas que pasarán después de la tribulación. Hay mucha discusión con respecto a si la iglesia pasa por la tribulación, si no pasa por la tribulación, si llega al día de la ira del Señor, etc. Pero la iglesia y el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido predicado desde Juan, desde Pedro, ha sido predicado hoy día y va a seguir siendo predicado después del rapto de la iglesia. Por tanto, la iglesia ha estado presente, hoy día está presente, y después, cuando la iglesia sea raptada, también seguirá presente. ¿Por qué? Lo dice el Señor, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Por tanto, el Evangelio ha sido predicado desde el tiempo de Juan, nuestros días, y seguirá siendo predicado hasta el fin y hasta lo último de la tierra. Y nosotros ciertamente estamos en lo último de la tierra, en Chile,
estamos al final del mundo, al término. Por eso, hermanos, es tan importante que compartamos, porque después de que la iglesia no esté, solo van a quedar personas que hayan sido impartidas por ustedes, que les hayan compartido el Evangelio, porque después ya no estará esta iglesia. Se levantarán los que ustedes hayan sembrado, en algunos que ustedes hayan sembrado, en algunos que ustedes les hayan compartido la palabra. En ellos se continuará siendo predicado el Evangelio del Señor. Así que entrando en el capítulo 2, ahora, que es el mensaje a Éfeso, le quiero compartir el mensaje a esta iglesia que fue fundada por Pablo. Y estuvo también como pastor Pablo 3 años en esta iglesia de Éfeso. También tuvo pastores como Priscila, Aquila, Apolos, pastores destacados. Y comienza Apocalipsis 2:1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Tu hermano, eres iglesia, cada uno de los creyentes es iglesia, y el Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestro corazón, nos conoce totalmente. Por tanto, Él conoce también tus obras. Puede que otros no conozcan tus obras. No sabemos cuáles son las obras, cuál es el trabajo que hace el grupo de alabanza. Nosotros lo vemos aquí nomás, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Las maestras de escuela dominical, la vemos un ratito, 15 minutos, pero ¿cuánto ocupó? Nosotros no sabemos muchos detalles de eso, pero el Señor sí los conoce. Él conoce el corazón. Por tanto, debemos estar tranquilos que Él conoce nuestras obras. Él conoce las obras. No es que las obras nos salven. Lo que pasa es que las obras las hacemos porque ya hemos sido salvados por Él. Las obras son básicamente porque Él hizo la obra en nosotros. Entonces, hermanos, esto debemos también tenerlo muy claro. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los hermanos de Éfeso son reconocidos por el Señor, tal como hoy día son reconocidos muchos hermanos que estamos en la iglesia. Y conoce y reconoce que hay muchos que no soportamos la doctrina engañosa. Por eso mencionaba lo primero, que es la reunión de oración. Rogamos por esos predicadores de la prosperidad para que se arrepientan, porque aborrecemos estas enseñanzas, y el Señor ahí nos reconoce que los que predican engaños son falsos apóstoles, estos que predican que el hombre puede triunfar por su propia mano, son falsos apóstoles. ¿Cuántos maestros hemos visto iglesias actualmente que le dicen: no, tú puedes, tú eres el que define, arrebata la bendición, lluvia? Yo estuve en una iglesia que llovía oro, y mira el oro, y cosas así, y lo vi. Estos apóstoles se refiere: y que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia de Éfeso estaba trabajando muy bien, hacía todo bien. Estaba muy, como diríamos,
enrieladita, muy apegada al trabajo. Pero ¿qué tenía el Señor contra ti? ¿O qué tiene contra esta iglesia? Que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. O sea, en el fondo está todo bien, pero no lo haces con el amor, con el cariño que el Señor anhela. Porque Él nos ama y quiere que también lo amemos como Él nos ama. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos, pero lo hacemos automáticamente, lo hacemos porque hay que hacerlo, ya hay que hacer esto, ya, okay. Pero no lo hacemos en esto con el amor, la dedicación, con el cariño que tenemos por el Señor. Eso es importante que nos hagamos esta pregunta. Si nos identificamos, porque estas son advertencias del Señor a su iglesia. No es para cualquiera, es para su iglesia. Y nos dice que debemos guardarlo con amor. Entonces, en el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Nos identificamos, hermanos, con esta iglesia de Éfeso? Lo hacemos bien, pero lo hacemos automáticamente, mecánicamente, por rutina. Es como el papá que le manda plata al hijo, pero solo plata. O hay un tiempo de dedicación, cariño con el hijo. ¿Cuántas veces hemos visto que hay hijos que reclaman que sí, el papá los tiene, pero no hay tiempo con él, no hay comunión con él? Mi papá cubre los costos y nada más. Eso debemos pensar. Así el Señor también demanda el cariño, el tiempo que debemos poner en nuestra relación. O venimos al culto porque hay que hacerlo, o hay que cumplir con ciertas cosas, la Santa Cena, la reunión de oración. Venimos con el corazón amado, lleno de amor para el Señor. ¿Lo hacemos así? Cada día, hermanos, debemos arrepentirnos de no amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Cada día debemos arrepentirnos para que así el Señor reconozca que le buscamos, para que estemos en esa perfección que el Señor demanda. Pues solo podemos hacer todo bien, pero si no le ponemos amor, aquí está diciendo que algo te falta, ¿cierto? Pero tienes esto, que aborreces, en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, etimológicamente podemos decir que es la victoria del pueblo. Esos son los que dicen y enseñan al pueblo que el éxito, la victoria está en el pueblo, en el ser humano, en la fuerza personal, en la fuerza y en tu voluntad. Esos son los que enseñan: decrétalo, arrebátalo, lluvia de oro, etc. Todas esas cosas son las obras nicolaitas. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, llama la palabra, que enseñan que la victoria está en ellos, en la persona, y no en Dios. Que la victoria está en sus propias fuerzas y no en Dios. No es de extrañar porque, hermanos, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y termina diciendo en el 7º versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué gran promesa, hermanos, estar para nosotros, que el Señor nos dará si vencemos. ¿Y qué es vencer? El que venciere. ¿Pero qué es vencer? Para el Señor es
vencer es obedecer, es mantenerse fiel, estar viviendo según su palabra. Esta promesa que es para nosotros se le fue negada a Adán en el paraíso, a Adán y Eva. En Génesis 3, del 22 al 24, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis dice que fue este árbol de la vida se le fue quitado de la presencia al hombre. Le fue negado este árbol. Pero aquí en Apocalipsis, a su iglesia, el Señor lo promete a los que en Él perseveran y en Él siguen a Jesucristo. Esta promesa debe estar siempre en nuestro corazón y debe ser un motivo suficiente para estar viviendo siempre en el Señor. ¿Nos identificamos con esta iglesia? ¿Nos identificamos con...? Yo quisiera completar el capítulo 2 y trataré de completarlo con los mensajes que siguen. El mensaje a Esmirna, capítulo 2, del 8 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El mensaje Esmirna es una ciudad que fue destruida por los babilonios y después construida por los griegos. La llamaban la perla del mar Egeo. Es como a nuestro Valparaíso le llaman la perla del Pacífico. Más o menos es un poco el sobrenombre que tenía. Esta es la iglesia perseguida. También en la reunión de oración tenemos oración por la iglesia perseguida. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: el Señor Jesucristo se presenta ante esta iglesia como el único Dios ante los cristianos de esa época que eran perseguidos, que no tenían trabajos, no tenían oportunidades, estaban muy atribulados. Pero Él les dice que Él también fue atribulado, pero que Él es el vencedor. Y también les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor les anima en medio de estas tribulaciones, pues su dependencia del Señor se estrecha cuando se intensifica, se fortalece cuando estamos en tribulación. Él les dice que Él también fue perseguido, también fue blasfemado, pero Él triunfó. Por tanto, los que están en Él también triunfarán y para vida eterna, no triunfar pasajeramente en este mundo. Lo hemos visto como ya hay varios que han partido esta semana solamente. Hay un tiempo. Hay algunos que tenían, y nuestros hermanos tienen la alegría de poder partir con el Señor. Pero hay muchos otros que ya se acabó el tiempo. Se les acabó el tiempo. Ya no van a poder volver atrás y hacer lo que el Señor demanda. Entonces, ¿cuánto realmente es la tribulación? Recuerdo cuando en mi época de tribulación tuve un tiempo de crisis
Y recuerdo que ese fue el tiempo más estrecho, más apegado al Señor que pude experimentar. ¿Cuándo fue el mayor momento, diría yo, que he estado estrechamente al Señor, así aferrado con toda mi mente, fuerza, que si no es la tribulación? Por tanto, la tribulación, la palabra también dice que debemos gozarnos en tribulación, porque eso hará que nos reforcemos y nuestro espíritu sea fortalecido y saquemos músculo espiritual. Y así podamos estar en lo que el Señor espera de nosotros, estar en su reino, estar conociendo y conocer que morir es ganancia, como muchos hermanos han partido en este tiempo. Saber que eso es el objetivo de nuestra vida. Hermanos, cuando estés sin problemas es cuando mayor cuidado debemos tener. Cuando está todo bien, cuando todo anda perfecto, es cuando más cuidado debemos tener. Porque mi peor enemigo es mi yo. Mi peor enemigo es Rodolfo Fuentes. Mi peor enemigo soy. Por eso debo vivir más cerca del Señor y atribulado. Y hoy día, ¿cómo vivo atribulado? Vivo atribulado hasta que no esté cara a cara en el Señor. Hasta que no esté con el Señor cara a cara, vivo atribulado, porque no estoy en su presencia cara a cara. Este puede ser y es una forma de que podamos decir, oye, mis tribulaciones son mis tribulaciones. Mis pecados están delante de mí, como nos mostraba la escuela dominical. El versículo que nos mostraba. Porque yo reconozco mis rebeliones y que mi pecado está siempre delante de mí. Eso debo tenerlo siempre presente. De esa manera puedo estar atribulado. Y aunque no haya problemas en la vida, no haya problemas de ninguna especie, y todo marche bien, los hijos bien, todo bien, debo estar atribulado. Es una forma de como estar postrado delante del Señor con un corazón contrito, humillado. Esa es la postura, lo que el Señor aquí está pidiendo para nuestro bien. Ciertamente creo que en Ucrania están orando no solo los miércoles de oración, sino que los jueves, los viernes, y cada vez que cae una bomba, deben estar orando. ¿Quién más que ellos pueden estar hoy día más aferrados, acercándose al Señor, rogando? Y así, los hermanos en Esmirna eran pobres en lo material, pero para el Señor aquí les dice que eran ricos, millonarios. Se dice que hay personas que son tan pobres que solo, o lo único que tienen, es el dinero. Y un ejemplo palpable, público, que lo podemos decir, que vimos hace poco tiempo la autobiografía del príncipe Harry, en que el rey Carlos le pide que por favor no publique muchos hechos familiares. Y le pide diciéndole, no hagas más miserable mis últimos años de vida. El rey Carlos. Entonces, si un rey rico habla así, ¿no es esto lo que está diciendo en su palabra el Señor? Tú eres pobre materialmente, pero eres rico porque tienes al Señor. Lo está diciendo también aquí. Lo mejor es ser rico en lo espiritual. También aquí habla de que muchos judíos blasfemaban contra Esmirna, esta iglesia, atribulada, y les dice que nada teman, en nada pues, Él los conoce, y los que maldicen eran sinagoga de Satanás. Así lo llama el Señor. Hoy todavía muchos judíos nos maldicen a los cristianos.
Nos dicen paganos, nos dicen herejes, negando la presencia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos dice, nada teman, no teman, pues estos son sinagoga de Satanás. Y así también nos enseña el Señor que los que nos maldicen, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? A los que nos maldicen, bendiciendo a los que nos maldicen. Él nos enseña a vencer el mal con bien. En el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Nos identificamos, hermanos, con la iglesia de Esmirna o con la iglesia de Éfeso? ¿Nos identificamos porque vivimos en aflicción? Pues no te importe, pues el Señor es vencedor y te aferras a Él. Él promete que nos dará la corona de vida para vida eterna. Aquí está en su palabra. El Señor nos ayude para que su iglesia no esté tibia, sino que esté fervorosa, que esté con fuerza espiritual. Y no que se reúna por motivos que no sean el puro amor a Jesucristo. Que esta iglesia sea reuniéndose en el puro amor de Jesucristo. El que tiene oído, en el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pongamos entonces nuestra mirada en el Señor Jesucristo, pues todas sus palabras se cumplen, todas, porque Él es fiel hasta la muerte, porque corona de vida recibiremos. En el mensaje a Pérgamo, esta era una iglesia que estaba también en el Asia Menor, con mucha cultura, mucha filosofía. Tenía la segunda biblioteca más grande del mundo, después de Alejandría. Iglesia que había creído en Cristo, pero ahora se entregaban a la mundanalidad, practicaba el pecado, el paganismo. Se le llama en teología iglesia perversa y mundana. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Jesús les dice que era una ciudad muy cultural, pero que su palabra era mucho más que eso. Mucho más que eso es la palabra del Señor. La espada aguda de 2 filos significa el poder del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el que tiene la espada de 2 filos. La palabra del Señor es superior a todo conocimiento humano. Nada significa la ingeniería, la medicina, la astronomía, si no creemos primero en la palabra del Señor. En la iglesia de Pérgamo ya no predicaban el evangelio de salvación del Señor Jesucristo, sino que predicaban de sus filosofías, de sus conocimientos humanos. Tal como hoy día existen muchas iglesias que predican conocimientos humanos y no el evangelio del Señor Jesucristo. La ciencia es importante, pero no es mayor que el poder del Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pérgamo también era un centro filosófico importante, político del Imperio Romano, por eso se le llama el trono de Satanás. Pero había algunos pocos de esta iglesia que sí guardaban el testimonio del Señor Jesucristo. Los que creen siempre son obedientes. Hermanos, todos saben que eres cristiano en tu trabajo, en tu familia, en el vecindario. Todos conocen que eres cristiano, o hay
algunos como en la iglesia de Pérgamo, que dicen pero que no lo son, no lo predican y no lo demuestran. En el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta era la doctrina de Balaam, se refiere a la doctrina del lucro. Esas iglesias que pactan con Dios, haz pacto con el Señor y haz la iglesia la prosperidad. A eso está llamando también. Pero retiene también, además, retenía a los nicolaitas, que enseñan en la prosperidad también, en la fuerza personal, y refuerzan y retienen en esa iglesia a gente que no declara a Cristo por sobre todas las cosas. Y aquí viene, en el versículo 16, entonces, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor les dice que se arrepientan. Eso creo que también ocurrió en esta iglesia, en esta reunión de oración de Asbury en Estados Unidos, el video que vimos. Ahí hubo arrepentimiento, tal como el Señor habla en su palabra. Y tal como hemos orado, hay arrepentimiento en medio también de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cómo se vence? Es obedeciendo la Escritura y comer el pan del cielo. El verdadero pan del cielo es el que come a Cristo, bebe su sangre. El nuevo pacto que el Señor instituyó en su Santa Cena, aquí también lo vuelve a repetir, lo vuelve a señalar. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay ideas o hipótesis teológicas, pero creo que cuando no se puede explicar por la misma palabra qué es lo que es la piedrecita blanca, tiene que ser algo literal. Porque cuando la Escritura no responde por sí misma, entonces es algo literal. Entonces el Señor mismo entrega esta piedrecita blanca al vencedor, al que se mantiene firme, obedeciendo su palabra y reconociendo al Señor Jesucristo en su vida. ¿Y por qué? Porque le da esta piedrecita con un nombre nuevo que solo el que la recibe lo conoce. Entonces, ¿qué significa? Que esta piedrecita blanca, cuando estemos y sea entregado, el Señor nos dará, y en esa piedrecita tendremos un nuevo nombre en el cielo, en el reino de Dios. Ya no me voy a llamar Rodolfo, Marcelo, Cristian. Tendremos otro nombre. Y el mensaje a Tiatira dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Siempre el ángel de la iglesia se refiere al mensajero, al pastor de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mira, con ojos de fuego significa, y podemos aplicarlo, que es una mirada profunda de fuego, que dice con fuerza, que mira con dureza las abominaciones en esta iglesia, que peca sin arrepentimiento. Hermanos, como vimos anteriormente, en esta viendo lo que hacemos ahora. Él está en este momento ahora con nosotros. No podemos escapar de su mirada, no podemos disfrazar nada, y en esto es lo que se refiere que tiene ojos con llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, se refiere a su fortaleza
y a su poder. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. En esto las obras postreras son lo que tú has tenido, son la fe, no son las obras que salvan, sino que solo muestran que por gracia has sido salvado. Las obras muestran que yo he sido salvado solamente por la gracia y misericordia de Dios. En esto también reconoce el amor, la fe, el servicio, la paciencia de la iglesia de Tiatira, que es una forma de mostrarnos con un corazón contrito y humillado. Todo esto lo podemos hacer de esa manera, con amor, fe, servicio, paciencia, postrados con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez, una iglesia que tiene a una adoradora de Baal. Jezabel era una adoradora de Baal, que obligó al rey Acab a adorar a Baal. Es una profetisa que se disfraza de profetisa dentro de la iglesia, pero es adoradora realmente del enemigo, de Satanás. Entonces, esto es lo que también explica en este mensaje a Tiatira. Hoy, ¿cuántas iglesias creen en falsos profetas? ¿Cuántas veces vemos gráficas en redes sociales que dice, el Señor me habló, el Señor me dijo que esto venía, que esto aquí? ¿Cuántas cosas aparecen en redes sociales, en tantas partes? En nuestro WhatsApp de la iglesia nunca ha habido una gráfica que no sea un versículo de la palabra del Señor. Siempre, toda gráfica, todo ha sido y viene con el versículo. Y esa sí es palabra de Dios. Todas las otras cosas que aparecen, gente diciendo, hoy el Señor me dijo, esta semana serás bendecido. Amén. Entonces, y todas esas son cosas vanas que vienen de estos adoradores de Baal, que meten en medio de la congregación fuego extraño. Dios, y también cuánta idolatría encontramos en el trabajo, en los deportes, gente que está en la iglesia y que muchas veces tiene otras cosas primero y no al Señor. Y en el 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor tiene paciencia, espera. Por eso les mostraba, nosotros hemos estado orando por estas iglesias en la reunión de oración. Y hemos visto, y hace cuánto tiempo que estamos orando por esto. Pero no se arrepienten. Ahora vimos una iglesia que se ha arrepentido. Pero ¿cuántas más hay? Pero no quiere, dice, arrepentirse de su fornicación. Su fornicación es buscar otras cosas en vez del Señor. Es buscar a otro que sea primero y no al Señor. Y así también, he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo de arrepentirse antes que sea demasiado tarde. El Señor lo advierte aquí también en su palabra, en este mensaje a Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere,
y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así, hermanos, él muestra que a pesar de esta iglesia de Tiatira tenía estas personas, había otras personas que sí retenían y sí había gente creyente de verdad. Siempre, en todas partes, vemos que hay gente que guarda la doctrina verdadera y hay gente que mete doctrina falsa. Y lo podemos ver en muchas partes. Entonces, esto es lo que explica aquí el Señor. Y a los que tienen la verdadera doctrina, dice, retenedla hasta que yo venga. Guardadla. Hermanos, si en una iglesia no se predica lo correcto, debemos mantenernos y retenerlo nosotros. Si hay una doctrina errada, debemos decirlo y guardarlo nosotros. Guardar la palabra del Señor es lo más importante que podemos hacer dentro de la iglesia, velándonos. Mis hermanos, doy gracias al Señor que esta pequeña manada de los avellanos guarda celosamente la palabra escrita. Guarda. El que venciere, dice, no se deja seducir por la falsa doctrina. Quien está en la doctrina verdadera está con Cristo. Y quien está con Cristo tiene toda autoridad sobre las naciones también. En esta palabra también lo dice. Y Él las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como se puede ver, hermanos, el llamado a las iglesias es a perseverar solo en el Señor Jesucristo, solo la fe en Él, su palabra, su gracia, su misericordia. El que se mantiene fiel a Cristo no escucha otras doctrinas falsas ni otros pensamientos filosóficos. Estará ciertamente con Cristo reinando sobre las naciones, lo dice aquí. Y nuestro galardón será el mismo, Señor, en nosotros. Es decir, tú estarás en Cristo y Cristo estará en ti. Es una obra completa que el Señor hace en medio de su iglesia. Oramos, hermanos. Te alabamos, Padre, porque grande y misericordia son cada día con nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia de los avellanos, que tú seas reinando, Señor, tu Santo Espíritu sea en medio nuestro, que tú nos guíes a toda palabra verdadera, que tú nos guíes, Señor, a todo y con amor, con misericordia, también nosotros vivamos delante de ti. Vivamos postrados con un corazón contrito y humillado delante de ti. Que tú seas Rey y que tú eres Rey en medio nuestro, pues sabemos que estamos en tu mano derecha y que tú estás en medio de tu iglesia. Te alabamos, Padre, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. A ti toda alabanza, adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.